El día de hoy vamos a hacer dos cosas. En esta primera media hora vamos a ver una introducción a un tema que es la de estructuras de control o condiciones que nos va a permitir bifurcar el código de acuerdo a lo que se decide en esa parte, ¿no? Va a ser una pequeña introducción porque lo que tenemos que hacer como la segunda parte, les tengo que aplicar un examen de precálculo que dura aproximadamente una hora. Entonces vemos ese tema y les publico en el Classroom la liga donde tienen que meter para resolver ese examen. ¿Okay? Entonces vamos creando un nuevo proyecto. Recuerdan, en Visual hay que crear una carpeta y ahí vamos a empezar a hacerlo. Si quieren usar el navegador o cualquier herramienta que vimos la semana pasada que ya hemos venido utilizando, ¿no? Entonces, una nueva carpeta. Esta es la clase 03 que va a ser para condiciones simples. Se lo voy a poner. Escritorio. Pero antes de ver condiciones, quiero hacer el ejercicio de el círculo, del cálculo del círculo. Círculo.c para ver esta parte que les dejé. A lo mejor ya lo vieron, que es utilizar un flotante, un valor decimal en la captura y en el cálculo de datos. Entonces voy a armar el, el código del Hola Mundo, por así decirlo, para ahí empezar a construir esa parte y ver varias cosas más. Entonces con un flotante voy a definir el área resultante e incluso puedo definir el radio. Si recordamos, para calcular el área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces defino mis variables, muestro un mensaje para que el usuario introduzca el radio y capturo el radio. Como es un flotante, tenemos que hacerlo con %f. Entonces, ¿dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en la variable radio. ¿Okay? Ese flotante puede ser igual a un entero o puede contener decimales. ¿Okay? 3 punto y algo, 2 punto y algo, un 10, lo que sea. Entonces, el área va a ser igual a multiplicar pi, 3.1416 le puedo poner, por radio por radio. Y mostrar el resultado. El área, dos puntos, está contenida en la variable área. ¿Okay? Muchas veces, cuando son constantes, sabemos que este valor es constante, a menos que queramos que sea más exacto, pues le podemos poner más dígitos. Lo podemos definir en una variable. Pero en C es muy común hacer algo así. Definir como una variable global, se le podría decir, de esta manera. Define pi 3.1416. Entonces ese define estamos definiendo esa variable pi con este valor que nunca va a cambiar. Entonces podemos utilizar pi si tuviéramos más operaciones que utilicen ese valor en vez de estarlo declarando como ahí podemos hacer esto. Ese pi lo va a tomar de la definición. Es como otra manera en declarar variables constantes que nunca van a cambiar, que siempre son las mismas. Okay. En sí, es algo que les quería como que vieran que también podemos hacer ese tipo, incluso podemos hacer muchas definiciones de varias cosas. Bueno, ¿dudas o preguntas por eso? Cuando defines y también forzosamente ocupas el poner el float, ¿verdad? No necesariamente.
va a tomar el valor que tú le estás poniendo. Si le pones 3, va a ser 3. De hecho, podemos definir, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, define P como print F. Entonces, en vez de utilizar print F, podemos utilizar P y los paréntesis. Entonces, podemos empezar a crear nuestras propias definiciones, ya sea por ahorrarnos código o por hacerlo más simple. Entonces, en vez del print de acá, que todavía sigue funcionando, puede ser P. Algo así. O puede ser en español. También, pues que sea, no sé, imprimir, ¿no? Entonces, y aquí ya más imprimir y ya sería invocar al print que estamos definiendo ya. ¿Okay? Es otra como de las utilidades que tiene el define. Más allá de definir constantes o valores, podemos redefinir algo que ya existe. Como en el caso de alguna función que ya existe en C. Pero creo que con P se ve mejor y este es más corto, ¿no? ¿Dudas o preguntas con esto define o con el float? Que es otro tipo de dato para los decimales. Entonces vamos creando tu archivo que se llame condiciones o condición. Que vamos a ver la condición simple. Entonces creemos nuestro formato de siempre, stdio.h, nuestro main con su return 0. Y vamos a hacer algo muy clásico que se ve cuando se empieza a aprender la parte de las condiciones, que es pedirle al usuario la edad. Si es el usuario ya es mayor o ya tiene 18, o tiene más de 18, imprimir un mensaje que comúnmente es que ya puede votar o comprar cerveza, este tipo de cosas que ya nos permiten cuando somos mayores de edad, ¿no? Entonces, si edad va a ser un número, pues vamos a definirlo como un entero y vamos a definir la edad, ¿no? Entonces le vamos a pedir al usuario la edad y vamos a validar la edad que el usuario escribió. Vamos a suponer que la edad que el usuario va a poner siempre va a escribir una edad válida, es decir, no hay números negativos para la edad, ¿no? Pues siempre es de 0 hasta 100, 150, ¿no? Entonces print F, un mensaje que nos muestre el campo de edad. Igual podemos escribir un mensaje más completo que ingresa tu edad, ¿no? Ingresa tu edad. Y capturamos la edad, que ya sabemos con un scanf. Capturamos ese entero y lo guardamos con el ampersand en la variable en específico. Entonces tenemos nuestra definición de la entrada, que es la edad. Capturamos la entrada y después hay que procesar esa entrada con estas condiciones. Las condiciones simples en C y en C++ también es válido, es con if. Si pasa esto, voy a hacer algo. Si no se cumple esa condición, voy a hacer otra cosa. Entonces, si la edad es mayor igual que 18, abrimos llaves para decir, vamos a hacer algo. Todo lo que está en esas llaves es, si se cumple esa condición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un mensaje al usuario, en este caso, que es, ya puedes votar. Y viene el caso contrario, cuando esto no se cumple, es decir, que el usuario escribió un valor menor que 18, puede ser 10, 8 o el 5, viene el else, que sería como el otro caso, cuando no se cumple el anterior.
¿Y qué vamos a imprimir? Pues sería como la negación, aún no puedo. Entonces, ese if no necesariamente siempre tiene que llevar un else, pero el else siempre va después de un if o una condición. Eso quiere decir que podemos tener varios if y nunca tener un else. Pero para que exista un else debe de haber una condición previa. Ya. Compílenlo, pruébenlo, metan datos mayores igual que 18 y datos menores que 18 para que vean que se valida de acuerdo a lo que están capturando. ¿Alguna duda o pregunta con este programa para hacer otro muy parecido a este? Sí, dentro de los paréntesis va lo que quieres validar. Si no se cumple la condición anterior, entra aquí. Les decía, el else siempre va acompañado de una condición antes, de un if antes. Pero puede haber varios if sin else. Que le meto un archivo y pongan si quieren condición 2.c. Y para este segundo ejemplo, vamos ahora a hacer un pequeño programa en donde el usuario escribe un número
y le vamos a decir si es par o impar. ¿Cómo sabemos que un número es par? Que cuando lo dividimos entre 2, el residuo es 0. ¿Okay? Entonces esa es como nuestra condición. Si al dividir un número y su resultado o su residuo más bien es 0, ese número que el usuario escribió es par. Y vamos a hacer lo mismo. Mostramos es par, o en otro caso, que sería es impar. Y vamos a ver un operador que nos va a regresar el residuo de una división. ¿Okay? Porque para dividir ya sabemos que es con la diagonal. Entonces, definimos el número que el usuario va a capturar. Entonces, definimos como nuestra entrada y después mostramos un mensaje para que ingresa un entero. Y leemos ese entero en esa variable número que acabamos de definir. Vamos definiendo otra variable para guardar el residuo de la división. Residuo. Entonces el residuo de la división es igual al número. O sea, si dividimos, sabemos que con la diagonal dividimos y nos da el resultado de la división. Pero para obtener el residuo es con el operador de del porcentaje, que en este caso es el módulo. Aplicar el módulo a un número. Eso nos da el resultado del residuo de la división. Entonces, si el residuo es igual a 0, quiere decir que es par. Entonces, el otro operador, que estos son operadores lógicos, es doble igual. ¿Okay? Es para comparar dos cosas. El igual que tenemos aquí es de asignación. Es un operador para asignar valores. ¿Okay? Doble igual es la comparación, para saber si es exactamente igual. ¿Vale? Es muy normal que a veces se nos vaya el rollo. Quiero comparar y ponemos esto, pensando que estamos haciendo una comparación lógica, pero lo que hace aquí es una asignación. Se está asignando al cero al residuo. Pues para que lo tomen en cuenta. El operador lógico para comparar es W. ¿Y qué vamos a hacer? Si el residuo es igual a 0, vamos a imprimir que el número, y aquí podemos meterle un formato, el número es par. ¿Cuál número? El número que el usuario escribió. Acuérdense cuando vimos esa parte de formato del PDF, este por ciento significa que vamos a introducir una variable, que es la que está después de la coma. Entonces voy a imprimir el número que tiene el valor de la variable. Si el residuo es otro que no sea 0, pues va a entrar un else que sería otro. Ya imprimimos que el número que el usuario escribió es impar. Pruébenlo, hagan pruebas.
¿Una duda, pregunta con este ejercicio? Porque vamos a hacer otro para simplificar un poco esto que tenemos aquí, para dejar de utilizar una variable que tenemos ahí, que ahí se ve muy lleno de residuos, pero podemos hacer la operación dentro de la condición. Entonces creemos otro archivo que se llame condición 3.c y me voy a copiar todo el código anterior, el de para ver si es par o impar, en ese condición 3, para simplificar esa parte que les comento. Voy a quitar la variable residuo. Entonces, este cálculo lo puedo hacer dentro de la condición para que quede así, de esta manera. Entonces, si nos evitamos utilizar una variable, a menos que retiramos el resultado de esa variable, ya se puede imprimirlo para hacer la operación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que primero se hace la operación aritmética y después se hace la comparación lógica. ¿A qué me refiero con la operación aritmética? Primero se hace el cálculo del residuo, la división, que es el módulo. Entonces lo voy a poner aquí arriba como comentario. El operador del porcentaje es el módulo. ¿Y qué es el módulo? Módulo nos da el residuo de la división. Hay veces que cuando tenemos una operación muy larga, por así decirlo, que tenga varias operaciones dentro, lo mejor es ponerle paréntesis. Por ejemplo, aquí en Visual, si yo selecciono con Shift y me voy moviendo, ya sea de izquierda o derecha, o de izquierda a derecha, para que se subraye y se sombríe, y le pongo con el abro paréntesis, encierro esa operación en paréntesis. Entonces, a veces es mejor dejarlo así, porque sabemos que primero va a hacer esto, como si fuera una operación matemática de multiplicación de binomios o algo así, y después hace la comparación. Si es igual a 0, ¿sabes? ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con este? Lo vamos a dejar hasta aquí para pasarles el link para que hagan ese examen. Una hora para hacer. ¿Okay? No es un examen que va a contar aquí, con eso expliqué un poco más a detalle, pero ese examen es de precálculo y es para que se den cuenta los departamentos de matemáticas para ver cómo andan el total. ¿Okay? Y está hecho para los examinadores, entonces pueden sacar su lápiz, yo más o menos le doy una revisada y a veces sí pueden ahí para hacer el cálculo rápido y verificar, pues necesitan el lápiz. Si no, en su computadora, hasta pueden utilizar la calculadora sin ningún problema. ¿Va? ¿Dudas con esto? La siguiente semana vamos a seguir todavía con condiciones, porque estas son las condiciones simples. Todavía faltan otras que son más compuestas y anidadas. ¿Este examen que van a hacer cuenta puntos para esta materia? Sí, les voy a dar puntos. Entonces, ahí lo voy a subir como actividad y ahí les voy a poner el link y hay que resolverlo ahorita. ¿Va? Entonces detengo la grabación y ya les publico